Acá tenemos el ejercicio 5 de circuitos electrónicos. En este caso tenemos un transistor BC549B y la salida de audio es por el emisor, no por el colector. O sea, este circuito es un buffer o colector común. Bueno, primero la polarización. Tiene un divisor resistivo en la base. Podemos analizar la malla de entrada calculando la tensión y resistencia de Thevenin. Si dibujamos el circuito equivalente, esto sería una tensión de Thevenin, una resistencia de Thevenin. Aquí estaría la resistencia de emisor y este punto está conectado a VCC, el colector. Bueno, entonces calculamos la tensión de Thevenin. La tensión de Thevenin, fíjense que las dos resistencias R1 y R2 son iguales, entonces la tensión de Thevenin va a ser VCC sobre 2. Esto es VCC multiplicado por 220K sobre 220K más 220K, que esto es igual que VCC por 220K sobre 2 veces 220K, que es lo mismo que VCC sobre 2. Y la resistencia de Thevenin es el paralelo entre dos resistencias iguales, 220K por 220K sobre 220K más 220K, que esto también es igual a 220K sobre 2. Bueno, la tensión VCC sobre 2, 7,5 volt. Y 220K sobre 2 es 110K. Perfecto, bueno. Tenemos la tensión de Thevenin y la resistencia de Thevenin. Ahora vamos a calcular la malla de entrada, que es la tensión de Thevenin menos la corriente de base multiplicada por la resistencia de Thevenin menos la tensión base emisor menos la corriente de emisor multiplicada por la resistencia de emisor. Todo esto es igual a 0 volt. Este despeje ya lo hicimos varias veces. En el ejercicio 2, por ejemplo, esto da tensión de Thevenin menos tensión base emisor sobre resistencia de emisor más resistencia de Thevenin más resistencia de emisor, todo esto sobre el HFE. Y esta va a ser nuestra corriente de colector. Ahora, vamos al datasheet para ver el valor de VBE y de HFE. El valor de VBE, como hacemos habitualmente, podemos asumir que la corriente de colector es la mitad que la corriente máxima para ver cuánto vale. Entonces, la corriente máxima va a ser de 15 volt sobre 10K. Eso es cuando el transistor está saturado. 15 volts sobre 10K da 1,5 mA. La mitad, y max sobre 2, es 750 microamperes. Entonces, en el datasheet del BC549B podemos ver la tensión base emisor para 750 microamperes. No está en la curva, arranca en 1 miliampere, pero bueno, más o menos va a ser cercana a la de 1 miliampere, que la de 1 miliampere esto es 1 volt 0,90807, va a ser un poco menor a 0,7, por ejemplo 0,69. Entonces BB para 750 microamperes es de 0,69 volt. Y nos falta saber el HFE. Hay una curva de HFE donde se puede observar que el HFE es muy constante en función de la corriente de colector,
y es de 200. Pero por otro lado nos dan una clasificación de transistores donde dice que el BC549A tiene valores de HF entre 110 y 220. El B tiene valores entre 200 y 450 y el C entre 420 y 800. ¿Esto qué quiere decir? Que la dispersión de fabricación del BC549B va a ir entre 200 y 450 de HF. Por lo tanto, si quisiéramos saber para todos los individuos de esa familia de transistores, podemos calcular los dos extremos y saber cuánto va a variar la corriente. Entonces, veamos qué pasa. Primero que nada vamos a calcularlo con 200, con un HF de 200. Entonces, IC es igual a la tensión de Thevenin, que es 7,5 volt, menos 0,69 volt, sobre RE, que es 10K, más la resistencia de Thevenin, que es 110K, más 10K, sobre 200. Y esto nos da 642 microamperes. Es un valor similar a este, no muy lejano, no muy distante. Por lo tanto podemos decir que este valor de BBE que habíamos tomado es bastante correcto. Puede variar a 0,68 por ejemplo. Bueno, y ahora vamos a ver qué pasa cuando nuestro HFE es de 450. IC, vamos a ponerle IC1, IC2. Esto es para el otro extremo del HFE. 7,5 volt menos 0,69 volt sobre 10K más 110K más 10K sobre, y en este caso ponemos 450. Y esto nos da 625,7 microamperes. Se puede ver que la variación de la corriente es bastante baja, y esto es porque el circuito es independiente del HFE. O sea, el divisor resistivo y la resistencia de emisor, por los valores que tienen, logran independizar el circuito del parámetro HFE del transistor. Es más, si calculáramos la IC como 7,5 volt menos 0,69 volt directamente sobre 10K, sin tener en cuenta este término, este que está acá, a este no lo tenemos en cuenta, entonces ¿qué nos da? Nos da 681 microamperes. Se puede ver que en los tres casos la corriente de colector no varía significativamente. Esto significa que el circuito es muy independiente del HFE. Entonces esta variación muy grande del HFE que existe en la familia esa, hay una gran variación de HFE, pero en este circuito no influye. Entonces nos podemos quedar, por ejemplo, con un promedio entre estos dos valores. Voy a sacar un promedio de corriente entre estos dos valores. Voy a hacer 642 más 625,7 sobre 2. Y eso me da IC promedio es igual a 633,85 microamperes. Este es el ICQ que vamos a tomar. Un promedio de los dos valores que nos dieron extremos según las variaciones de HFE. Entonces ahí ya tenemos el ICQ promedio. Y también tenemos la corriente máxima. El IC max era este. Vamos a dejar el IC max y el ICQ. Bueno, ya tenemos ICQ. Entonces ahora podemos calcular la BCEQ, que es lo que nos falta para poder trazar la recta de carga estática. Nuestro valor BCEQ es igual a BCC menos ICQ multiplicado por RE. En realidad este valor debería ser la corriente de emisor, no la corriente de colector, pero como la corriente de emisor es muy similar a la corriente de colector debido a que la corriente de base es mucho menor a la corriente de colector, entonces podemos calcular la BCQ como BCC menos ICQ multiplicado por RE.
Y eso nos da, acá tenemos VCC, que es 15 volt, menos la ICQ promedio, que es 633,85 microamperes, multiplicado por 10K. Y eso nos da 8,66 volt. Bueno, esa es nuestra VCQ, que es la tensión que hay entre los 15 volt y el emisor. Entonces ahora vamos a dibujar la recta de carga estática. Vamos a tener 15 volt acá, vamos a tener una corriente máxima de 1,5 mA. El punto Q tiene un VCQ de 8,66, que es un poco más que la mitad. Esto está por acá, 8,66 volt. La corriente, esto es IC, esto es VCE. La corriente ICQ es de 633,85 microamperes. 633,85, y el punto Q está por acá. Q. Ese es el punto Q. Ahora, esta es la recta de carga estática. Ahora vamos a trazar la recta de carga dinámica. Para eso necesitamos saber cuál es la Vomax, que la podemos calcular por acá. La Vomax va a ser igual a ICQ multiplicada por el paralelo entre RC y RL. Vomax es igual a 633,85 microamperes multiplicada por el paralelo, lo voy a calcular por otro lado, RC paralelo a RL, esto es 10K por 50K sobre 10K más 50K. Vamos a hacer esa cuenta. Esto da 8,33K. Entonces, la Vomax es la corriente multiplicada por 8,33K. Y esto nos da 5,28. Ahora hacemos 5,28 más 8,66, que es la VCQ, y eso nos da 13,94. Entonces 13,94 va a estar por acá. 13,94 es el punto máximo al que llega la recta de carga dinámica, y esta diferencia que tenemos acá es de 5,28, que es la Vomax. Después tenemos, hay que calcular la corriente máxima a la que llega la recta de carga dinámica, que va a ser la ICmax recta de carga dinámica, que va a ser ICQ más VCQ sobre RC paralelo a RL, que esto es lo mismo que hacer 633,85 microamperes más, voy a borrar esto, más la VCQ, que es de 8,66 volt sobre este valor que ya tenemos calculado, que es 8,33K. Y esto da 1,67 miliamperes. Entonces, trazamos la recta y este punto es 1,67 miliamperes. Esta es la recta de carga dinámica que tenemos cuando le conectamos la carga. Si quisiéramos calcular la máxima potencia disipada en la carga, lo que tendríamos que saber primero es tener en cuenta la excursión máxima y ver cuál es la señal senoidal sin recorte más grande que podemos obtener. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta que a la salida la alterna va a oscilar entre este punto
hacia arriba y hacia abajo, podemos ver que tenemos, o sea, si lo dibujamos por acá, vamos a tener, para excursionar hacia este lado, vamos a tener 5,28, que eso es cuando el transistor se va yendo a la zona de corte, es decir, cuando muestra mayor tensión entre colector y emisor. Esto es cuando muestra mayor VCE, o sea que es cuando la señal está en su semiciclo negativo. ¿Está bien? La señal de salida en este punto va a bajar 5,28 volt, va a bajar 5,28 volt. Si dibujamos la tensión de emisor, que es la salida, la tensión de emisor va a poder bajar 5,28 volt en el semiciclo negativo y va a poder subir en el semiciclo positivo todo este tramo, que es la VCE. O sea, va a poder subir 8,66 volt. ¿Qué sucede? Si hacemos que la senoidal de salida llegue hasta este punto, en este punto va a estar recortando. Como la excursión máxima inferior es más chica, esa es la que determina la excursión máxima de salida. Entonces vamos a tener una posibilidad de excursionar 5,28 volt para cada lado. Entonces, si nuestra señal máxima es de 5,28 volt pico, la potencia sobre RL, la potencia máxima sobre RL va a ser, la podemos calcular como B pico cuadrado sobre 2 por RL. La tensión pico es de 5,28. 5,28 cuadrado sobre 2 por 50K. Y esto da 278,78 microwatts. Esa es la potencia máxima sobre RL. Esto también lo podríamos haber calculado con la tensión RMS. En ese caso tenemos que hacer tensión RMS al cuadrado sobre RL. Entonces, primero tenemos que calcular la tensión RMS, que la tensión RMS ¿cuál va a ser? Va a ser la tensión pico sobre raíz de 2. Entonces, la tensión pico sobre raíz de 2 es 5,28 sobre raíz de 2. Eso nos da 3,73 al cuadrado sobre RL, que RL son 50K. Y si hacemos 3,73 al cuadrado sobre 50K, nos vuelve a dar 278,78 microwatts. Son las dos formas diferentes de calcular la potencia máxima sobre la carga usando las dos ecuaciones, ¿no? La que depende de la tensión pico y la que depende de la tensión RMS de salida.